La enorme arena de Nexus Prime se extendía como un cañón metálico bajo los soles gemelos. 50.000 alienígenas llenaban las gradas. Sus voces creaban un rugido atronador que hacía temblar el suelo. El foso circular de combate en el centro era del tamaño de un campo de fútbol, cubierto de arena roja que había absorbido la sangre de innumerables batallas a lo largo de los siglos. La almirante Kate Morrison estaba sentada en la sección diplomática. Su uniforme azul destacaba entre las coloridas túnicas y armaduras de los dignatarios alienígenas. Observaba atentamente a la multitud, tomando nota mental de todo lo que veía. Era su primera vez en Nexus Prime, y estaba aprendiendo rápidamente que allí todo giraba en torno al combate. El anunciador flotante flotaba sobre el suelo de la arena. Su cuerpo, similar a una medusa, latía con brillantes colores mientras hablaba a través de una voz. Amplificador. Ciudadanos de la galaxia, bienvenidos a otro glorioso día de combate. Hoy presenciamos desafíos para 3 sistemas estelares, 2 rutas comerciales y los derechos mineros de los ricos mundos del sector Kepler. Kate sintió un nudo en el estómago al mencionar Kepler. Por eso estaba allí. La Tierra necesitaba desesperadamente esos derechos mineros. Sus naves coloniales esperaban, cargadas de familias listas para comenzar una nueva vida entre las estrellas. Pero sin los metales raros encontrados en Kepler, esas naves permanecerían atracadas durante décadas. A su alrededor, alienígenas de docenas de especies vitoreaban y hacían apuestas. Los altos y elegantes Ayari parecían esculturas de cristal viviente. Su piel reflejaba la luz en patrones de arcoíris. Los enormes Tulán respiraban con dificultad a través de aparatos de respiración. Su corpulencia requería asientos reforzados. Los eferitas, con aspecto de insecto, chasqueaban las mandíbulas con entusiasmo, sus ojos compuestos brillaban, pero todas las miradas se volvieron hacia la entrada de la arena cuando las pesadas puertas metálicas comenzaron a abrirse con un chirrido. La multitud guardó silencio y luego estalló en vítores ensordecedores. Entre el humo y el polvo caminaba Vexar, el campeón imparable del Imperio Cronar. Kate había visto fotos, pero nada la preparó para la realidad. Vexar medía 2,4 metros, su cuerpo de reptil cubierto de placas de armadura natural que parecían capaces de detener balas. Sus garras eran tan largas como cuchillos de cocina, y sus ojos amarillos reflejaban la fría inteligencia de un depredador invicto. Su piel estaba cubierta de cicatrices, pero ninguna parecía reciente. No había sido herido de gravedad en combate durante décadas. Contemplen a Vexitar, retumbó la voz del anunciador. 50 años invicto, 300 victorias. Ningún contrincante ha resistido más de 10 minutos contra el poder de los Cronar. La multitud coreó su nombre mientras Vexar alzaba sus enormes brazos. Se movía con la confianza de quien nunca ha dudado de su propia fuerza. Su presencia dominaba la arena, haciendo que todo lo demás pareciera pequeño y frágil. Un anciano diplomático Ahari se inclinó hacia Kate. Sus rasgos cristalinos reflejaban la luz. Su especie es nueva en este sector, almirante Morrison. Debería entender cómo funcionan las cosas aquí. Cuando la discusión civilizada fracasa, resolvemos las disputas mediante el combate. Ha mantenido la paz durante más de 1000 años. Kate asintió cortésmente. Y los Cronar siempre ganan estas disputas. Los Ayari rieron, un sonido como el de una campanilla de viento. Siempre. Ninguna especie ha producido un guerrero capaz de desafiarlos. Las tierras Zerzda son fuertes, pero demasiado lentas. Los Séprites son rápidos, pero demasiado frágiles. Los Ayari preferimos evitar la violencia por completo. En cuanto a las otras especies, hizo un gesto de desdén con la mano. Ninguna tiene guerreros dignos de mención. ¿Y los humanos?, preguntó Kate en voz baja. La pregunta provocó la risa de varios alienígenas cercanos que la habían escuchado. Un enorme Tulon se giró en su asiento, con su aparato de respiración silbando. Humanos, su especie es diminuta y frágil. No tienen armadura natural, ni garras, ni veneno.
¿Qué podrían ofrecer en combate contra un Cronar? Kate no respondió, pero su mano se dirigió al dispositivo de comunicación de su cinturón. Había venido a Nexus Prime con la esperanza de negociar los derechos mineros de Kepler. Los Cronar los poseían mediante derecho de conquista y exigían precios que arruinarían el programa colonial de la Tierra. Pero al ver a Vexar en la arena, Kate comenzó a considerar otras opciones. El primer contrincante entró en la arena. Un enorme guerrero tuan, casi tan grande como Vexar, pero cubierto con una armadura metálica que brillaba bajo las luces de la arena. La multitud vitoreó cortésmente, pero sin verdadero entusiasmo. Todos sabían cómo terminaría. El combate duró 4 minutos. El Tulan era fuerte y estaba bien blindado, pero Vexar se movía como un rayo. Sus garras encontraban las grietas en la armadura con precisión quirúrgica. Al terminar, el Tulan yacía inmóvil en la arena roja, vivo, pero completamente derrotado. El segundo contrincante era un guerrero seporite, que confiaba en la velocidad y la agilidad en lugar de la fuerza bruta. Pasaron 6 minutos antes de que el alcance y la precisión superiores de Vexar resultaran decisivos. El guerrero insectoide fue sacado de la arena en una camilla, con sus ojos compuestos apagados por la inconsciencia. Durante el descanso entre combates, Cade activó su comunicador. El dispositivo la conectó directamente con su nave en órbita alrededor de Nexus Prime. Doctora Chan, ¿está monitoreando las transmisiones de la arena? La voz de su oficial científico se escuchó con claridad. Sí, almirante. He estado analizando los patrones de combate. El campeón Cronar demuestra una velocidad y una perspicacia táctica notables. Sus ventajas físicas son sustanciales, pero su dominio psicológico podría ser aún más importante. Cada contrincante entra en la arena ya medio derrotado por su reputación. ¿Y qué hay de nuestro pasajero especial? ¿Está listo si lo necesitamos? Hubo una pausa. El sargento Carter sigue en criosueño, almirante. Pero sus lecturas médicas son estables. Si está considerando lo que creo que está considerando. Todavía no estoy considerando nada, dijo Kate. Aunque ambos sabían que no era del todo cierto. Sigan monitoreando. La tarde continuó con más combates. Vexar se enfrentó a 5 contrincantes más de diferentes especies. Ninguno duró más de 8 minutos. Con cada victoria, su dominio se hizo más completo. El público comenzó a corear su nombre entre combate y combate, y las apuestas sobre sus oponentes se volvieron casi inexistentes. A medida que los soles comenzaban a ponerse, proyectando largas sombras sobre la arena, el anunciador anunció los desafíos finales. ¿Habrá otros guerreros lo suficientemente valientes como para enfrentarse al poder de Vestar? ¿Alguna otra especie dispuesta a desafiar la supremacía de los Cronar? La arena quedó en silencio. Kate sintió la presión del momento. La Tierra necesitaba esos derechos mineros. Su gente necesitaba esas naves coloniales para despegar. El futuro de la expansión humana en este sector de la galaxia pendía de un hilo. Se levantó lentamente, y su movimiento atrajo la atención de los alienígenas cercanos. Deseo desafiar formalmente a los Cronar por los derechos mineros del sistema Kepler. El anuncio causó una oleada de sorpresa en la sección diplomática. El anciano diplomático la miró conmocionado. Almirante Morrison, seguro que no habla en serio. Su especie no tiene guerreros presentes. Y aunque los tuviera, nosotros sí tenemos un guerrero presente, dijo Kate, con la voz claramente visible en el repentino silencio. Invoco formalmente el derecho de desafío de combate en nombre de la humanidad y la Federación Terran. La voz del locutor resonó por toda la arena. Tenemos un desafío. Los humanos solicitan derechos de combate para el sector Kepler. Por un instante, toda la arena quedó en silencio. Entonces, las risas comenzaron a extenderse entre la multitud. Empezó pequeño, pero creció hasta que 50.000 voces alienígenas se reían ante la idea de que un humano desafiara el dominio de los Cronar. Incluso Vexar parecía divertido,
Sus ojos amarillos brillaban con lo que podría haber sido humor. Kate volvió a sentarse, ignorando las risas a su alrededor. Volvió a su comunicador. Dr. Chan, comience los procedimientos de reanimación del sargento Carter. Parece que lo vamos a necesitar después de todo. La multitud seguía riendo mientras las luces de la arena comenzaban a atenuarse. Pero Kate Morrison no reía. Pensaba en un pequeño humano en criosueño a bordo de su nave y se preguntaba si la galaxia estaba lista para descubrir en qué se había convertido la humanidad durante su largo ascenso a las estrellas. La nave diplomática humana New Horizon flotaba silenciosamente en órbita alrededor de Nexus Prime. Su limpio casco blanco reflejaba la luz de los soles gemelos mientras se movía por el espacio como una aguja en comparación con las enormes naves alienígenas cercanas. Dentro de la estrecha sala de conferencias, la almirante Kate Morrison se enfrentó a su personal superior a través de una mesa de metal que también funcionaba como una pantalla holográfica. La doctora Lisa Chan se subió las gafas y negó con la cabeza. Almirante, con el debido respeto, esto es una locura. Acaba de desafiar a un guerrero que nunca ha perdido una pelea. Los datos médicos que recopilé sobre la fisiología de los Kronar muestran una densidad ósea 3 veces mayor que la de los humanos, una eficiencia de la fibra muscular que apenas podemos medir y reflejos que rozan lo sobrehumano. El coronel Jaque Martínez se recostó en su silla con los brazos cruzados. El doctor tiene razón, Kate, he visto las grabaciones de las peleas. Este Vexar se mueve como una máquina hecha para matar. Nuestros mejores luchadores humanos durarían quizás 2 minutos contra algo así. Kate estudió la pantalla holográfica que mostraba la arena a lo lejos. Diminutas figuras se movían por la superficie de Nexus Prime como hormigas. ¿Qué opción tenemos, Jaque? Los Kronar quieren 50.000 millones de créditos por esos derechos mineros. La Tierra no tiene esa cantidad de dinero. Todo nuestro programa de expansión colonial fracasa sin acceso a los recursos del sector Kepler. Así que encontramos otra solución. Martínez dijo, exploramos diferentes sectores. Negociamos con otras especies. No enviamos a uno de los nuestros a morir en un pozo para entretenimiento extraterrestre. La doctora Chan abrió las especificaciones técnicas en su tableta. Las proyecciones económicas son claras, coronel. Sin las tierras raras de Kepler, nuestro programa de propulsión de fusión se estancará durante al menos 20 años. La nave colonial Anderson transporta a 12.000 familias. La Williams y la Jackson transportan a 15.000 más cada una. Esas personas ya llevan 6 meses en criosueño. No podemos mantenerlas congeladas indefinidamente mientras buscamos alternativas. Kate se dirigió a la ventana y observó el planeta que se extendía bajo sus pies. Hay alguien que podría tener una oportunidad. Ambos oficiales la miraron con confusión. Martínez habló primero. Kate, no trajimos a ningún especialista en combate. Esta es una misión diplomática. Nuestro equipo de seguridad está formado por buenos soldados, pero no son gladiadores. Hacienda de carga 7, dijo Kate en voz baja. Criocápsula 12. La doctora Chan revisó su manifiesto rápidamente y luego palideció. Almirante, no puede hablar en serio. El sargento Ryan Carter está siendo trasladado para una evaluación y tratamiento psicológico. El hombre sobrevivió a Próxima Centauri, pero no se encuentra estable. Sus informes de efectividad en combate están clasificados por encima de su nivel de autorización. Kate terminó. He leído su expediente completo, Lisa. Todo. Martínez se inclinó hacia adelante. Próxima Centauri fue hace 3 años. Carter y su escuadrón resistieron a toda una flota de invasión Borton con solo armas pequeñas y explosivos improvisados. Pero los informes oficiales indicaban que el trauma psicológico lo incapacitaba para el servicio regular. Kate se giró para encararlos. Los informes oficiales dicen muchas cosas. No dicen que Carter eliminara él solo a 43 soldados de choque bortanos en combate cuerpo a cuerpo.
No mencionan que convirtió una batalla perdida en una victoria estratégica al convencer a un comandante enemigo de que los humanos eran demasiado peligrosos para luchar. Y, desde luego, no explican por qué la hegemonía bortana solicitó específicamente que nunca más lo desplegaran contra sus fuerzas. La sala quedó en silencio. La doctora Chan miraba fijamente su tableta, revisando su historial médico. Su perfil psicológico mostraba estrés postraumático severo, pero también algo más. Los evaluadores notaron que sus instintos de combate habían evolucionado más allá de los parámetros humanos normales. Dijeron que se había convertido en algo nuevo, algo peligroso. Martínez añadió: Kate, el hombre, apenas habla con nadie. Pasa la mayor parte del tiempo aislado. Los equipos de psiquiatría ni siquiera pudieron realizar una evaluación completa porque no participaba en las pruebas. Kate activó el intercomunicador. Puente, habla el almirante, comiencen los procedimientos de reanimación de la cápsula criogénica 12 en la bahía de carga 7. Almirante, fue la respuesta. Esa cápsula está marcada solo para transporte médico. ¿Está seguro? Estoy seguro. ¿El Dr. Peterson ha supervisado la reanimación? Quiero a la sargento Carter consciente y funcional en 2 horas. Cerró el canal y volvió a encararse con sus oficiales. Sé que esto es un riesgo, pero a veces el riesgo es lo único que nos queda. 2 horas después, Kate caminaba por los pasillos del Nuevo Horizonte hacia la base de carga 7. La nave se sentía diferente ahora, cargada de tensión. Se había corrido la voz entre la tripulación de que estaban reanimando al pasajero de la cápsula 12. Todos conocían las historias sobre Próxima Centauri, aunque la mayoría de los detalles se conservaban. La puerta de la bahía de carga, clasificada, se abrió con un suave siseo. Dentro, hileras de criocápsulas se alineaban en las paredes como ataúdes metálicos. La mayoría estaban vacías, pero algunas contenían suministros diplomáticos y equipo sensible. En el centro de la bahía, el Dr. Peterson estaba junto a la cápsula 12, monitoreando los procedimientos de reanimación en una unidad médica portátil. ¿Cómo está, doctor?, preguntó Kate. Peterson, un hombre delgado con manos nerviosas, volvió a revisar sus lecturas. Físicamente, está perfecto. De hecho, el criosueño parece haber ayudado con algunos de sus indicadores de estrés. Pero, almirante, debo advertirle sobre su estado psicológico. El hombre que está a punto de conocer no es el mismo que entró en esa cápsula. La tapa de la cápsula se abrió con un suave sonido neumático. Dentro, un hombre se incorporó lentamente, con movimientos cuidadosos y controlados. Ryan Carter parecía común a primera vista, de estatura media, cabello castaño, complexión promedio, pero sus ojos desprendían algo que hizo que el Dr. Peterson retrocediera involuntariamente. Carter miró alrededor de la bodega de carga con tranquilo interés, luego se concentró en Kate. Almirante Morrison, supongo, no me despertaría a menos que algo necesitara ser eliminado. Su voz era un tono tranquilo, casi conversacional, pero Kate sintió el peso de esas simples palabras. Sargento Carter, tenemos una situación que requiere sus habilidades particulares. Carter se levantó de la cápsula, moviéndose con fluidez. Vestía ropa de dormir militar estándar, pero de alguna manera la hacía parecer un uniforme. Me enteré del desafío de la arena a través del monitor de reanimación. ¿Quieres que luche contra un campeón alienígena por los derechos mineros? Los Kronar han tenido esos derechos durante décadas, explicó Kate. Su campeón nunca ha sido derrotado. Si no podemos acceder a los recursos del sector Kepler, todo nuestro programa colonial fracasa. Carter se dirigió a la ventana y miró fijamente a Nexus Prime. Kronar, de 8 toneladas de altura, armadura natural, garras como cuchillos. Vexar el imparable, 50 años invicto. Hablaba como si estuviera recitando una lista de la compra. El Dr. Peterson parecía confundido. ¿Cómo sabe todo eso? Me ocupo de saber sobre cosas que podrían intentar matarme,
dijo Carter sin darse la vuelta. La verdadera pregunta es por qué el almirante cree que puedo ganar. Kate se acercó a él. En la ventana. Porque no lucha por deporte, sargento. Lucha por sobrevivir, por el futuro de nuestra especie en este sector. Y cuando los humanos luchamos por sobrevivir, nos convertimos en algo completamente distinto. Carter asintió lentamente. Los Boran aprendieron esa lección en Próxima. Creían que luchaban contra soldados. Resultó que luchaban contra depredadores que habían aprendido a usar herramientas. La pelea en la arena está programada para mañana, dijo Kate. Necesita tiempo para prepararse. Carter finalmente se giró para mirarla. Sus ojos estaban completamente tranquilos, pero había algo moviéndose detrás de ellos que le hizo pensar a Kate en corrientes oceánicas profundas. Almirante, me he estado preparando para esta pelea toda mi vida. Todos los humanos lo han hecho. Simplemente no solemos admitirlo. El doctor Peterson se aclaró la garganta con nerviosismo. Sargento, las exploraciones médicas muestran que está en excelente condición física, pero sus perfiles psicológicos sugieren que estoy roto. Carter terminó. Doctor, lo que esos perfiles no muestran es que a veces las cosas rotas se vuelven más peligrosas, no menos. Una espada rota aún puede cortar. Un soldado destrozado aún puede ganar. Kate sintió un escalofrío. Este no era el hombre que había entrado en criosueño 3 años atrás. Era algo nuevo, forjado por la violencia y el trauma en un arma que parecía humana, pero que pensaba como algo completamente distinto. Hay algo más que debes saber, dijo Kate. Toda la galaxia estará observando esta pelea. Si pierdes, la humanidad se convierte en el hazmerreír. Si ganas, nos convertimos en algo a lo que temen. Carter sonrió por primera vez desde que despertó. No era una expresión agradable. Almirante, el miedo es solo respeto con ropa de trabajo, y ya es hora de que esta galaxia aprenda a respetarnos. La arena retumbó con estruendo mientras 50.000 alienígenas llenaban las gradas para lo que esperaban que fuera el combate más corto de la historia galáctica. La noticia del desafío humano se había extendido por Nexus Prime durante la noche, atrayendo a curiosos espectadores de todas las especies. La mayoría acudió para presenciar lo que supusieron que sería una ejecución rápida disfrazada de combate. La almirante Kate Morrison estaba sentada en la sección diplomática, con las manos apretadas en los reposabrazos de su silla. A su alrededor, dignatarios alienígenas susurraban y reían entre sí. Las apuestas en pantallas holográficas mostraban números tan extremos que apenas se registraban. Nadie estaba dispuesto a arriesgar créditos por el humano. Esto es una locura, dijo el anciano diplomático, sacudiendo su cabeza cristalina. Tu guerrero morirá en minutos. ¿Por qué sacrificar una vida por algo que puedes comprar fácilmente? Kate mantenía la vista fija en el suelo de la arena. A veces, el precio de la rendición es mayor que el de la lucha. En las cámaras de preparación bajo la arena, Ryan Carter estaba sentado solo en un banco de metal. La habitación era pequeña y sin ventanas, diseñada para albergar a los guerreros antes de sus últimos momentos. La mayoría de los luchadores pasaban este tiempo rezando, meditando o enfureciéndose en el combate. Carter simplemente permaneció sentado en silencio, respirando lenta y uniformemente. Un guardia cronar abrió la puerta e hizo un gesto con una enorme garra. Humano, es la hora. Morirás ahora. Carter se levantó sin prisa. Vestía ropa y botas de combate sencillas, sin armas visibles. El guardia parecía confundido por su actitud tranquila. La mayoría de los guerreros mostraban miedo o ira antes de enfrentarse a Vexar. Este humano parecía ir a una reunión rutinaria. El suelo de la arena ardía bajo los gemelos. La arena roja crujía bajo las botas de Carter mientras atravesaba el túnel de entrada. El rugido de la multitud lo golpeó como un muro, pero su expresión permaneció inalterada. Se movía por la arena con pasos firmes y mesurados,
sus ojos escudriñando las paredes de la arena y las zonas de asientos con interés profesional. Sobre él, el anunciador flotante vibraba con entusiasmo. Los ciudadanos de la galaxia presenciaron este momento histórico. Por primera vez en 50 años, alguien se había atrevido a desafiar la supremacía de Kronar, aunque prevemos que este desafío sería breve. La multitud estalló en carcajadas. Carter los ignoró por completo. Caminó hacia el centro de la arena y se quedó inmóvil. Parecía pequeño y frágil bajo la enorme cúpula. Un solo humano rodeado por un océano de alienígenas hostiles. En el extremo opuesto de la arena, unas pesadas puertas comenzaron a abrirse con un chirrido. La risa se apagó cuando Vexar emergió de la oscuridad. El campeón Kronar se movía como violencia controlada hecha carne. Su figura de 2,4 metros proyectaba largas sombras sobre la arena, y cada paso hacía temblar el suelo. Sus ojos amarillos se clavaron en Carter con una mirada depredadora y sus garras se clavaron en sus costados acorazados mientras flexionaba sus enormes manos. «Contemplen a Vestar, el imparable», gritó el anunciador. 50 años invicto, 300 victorias, el terror de 1000 mundos. Vexar alzó los brazos en señal de reconocimiento ante el rugido de la multitud y echó a andar hacia Carter. Su puerta transmitía confianza, casi naturalidad. Había aplastado a cientos de guerreros, y este blando humano no sería la excepción. Su reputación se basaba en victorias rápidas y brutales que no dejaban lugar a dudas sobre la superioridad de Kronar. Carter observó a Vexar acercarse con interés clínico. Observó cómo el campeón se inclinaba ligeramente hacia su lado izquierdo, lo que sugería una vieja lesión que se había curado bien. Observó el ritmo de la respiración de Vexar, la postura de sus hombros, el movimiento de sus garras al caminar. La información fluyó a la mente de Carter y se procesó al instante, creando una imagen táctica que habría impresionado a cualquier estratega militar. En la sección diplomática, la doctora Lisa Chan monitoreaba la arena con sensores de alta potencia. El ritmo cardíaco del almirante Carter está disminuyendo. Sus indicadores de estrés son más bajos que en reposo. ¿Cómo es posible? El coronel Jaque Martínez se inclinó hacia adelante en su asiento. Ya lo he visto antes en Próxima. Es como si apagara todo excepto lo que necesita para luchar. Algunos lo llamaban escalofrío. Cuando Vexar estaba a 6 metros de distancia, se detuvo y habló con una voz que se escuchó con claridad en toda la arena. Humano, tienes coraje, pero el coraje no te salvará. Haré que mueras rápido si te rindes ahora. Carter ladeó la cabeza ligeramente, estudiando a Vexar como un científico examinando un espécimen interesante. Ha sido campeón durante 50 años. Yo también. Ningún guerrero ha durado más de 10 minutos contra mí. Ese es tu problema, dijo Carter en voz baja. Vexar entrecerró los ojos. ¿Qué problema? Has olvidado cómo luchar contra alguien que no te teme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante. Entonces, la compostura de Vexatar se quebró levemente. Algo en el tono del humano, en su total falta de miedo y respeto, tocó una fibra sensible que no se había tocado en décadas. Aprenderás a temer, gruñó Vexitar y cargó. El campeón Kronar se movió con una velocidad devastadora, su enorme cuerpo cubriendo la distancia en 3 poderosas zancadas. Su garra derecha se dirigió hacia la cabeza de Carter en un arco que habría decapitado a un oponente normal. La multitud contuvo la respiración, esperando ver el final de la pelea en el primer intercambio. Carter se movió. No era una velocidad sobrehumana, sino algo mucho más peligroso. Una eficiencia perfecta. Mientras Vexar se concentraba en su ataque, Carter simplemente se hizo a un lado en el momento justo, dejando que la enorme garra pasara a centímetros de su rostro. Mientras el impulso de Vexar lo impulsaba hacia adelante, Carter estaba listo. Moviéndose a su siguiente posición, la multitud guardó silencio. El golpe de garra de Vexar, que nunca había fallado en 50 años de combate, solo encontró aire. Vexar giró,
con la confusión y la ira reflejadas en sus rasgos reptilianos. Imposible. Nadie se mueve tan rápido. No me moví rápido, dijo Carter, dando vueltas lentamente alrededor del campeón. Me moví con inteligencia. Hay una diferencia. Vestar atacó de nuevo. Esta vez con ambas garras en un patrón cruzado que debería haber sido imposible de esquivar. Carter se agachó, rodó bajo el ataque y se colocó detrás de Vestar. Cuando el campeón se giró para seguirlo, Carter atacó. No fue un golpe potente. El puño de Carter impactó en un grupo de nervios justo debajo de la axila izquierda de Vestar, un punto donde las placas de armadura natural no se superponían del todo. El golpe fue preciso, calculado y devastador. El brazo izquierdo de Vexar se entumeció al instante. La multitud ahogó un grito. En 3 siglos de combate en la arena, nadie había visto a Vestar recibir daño en los primeros intercambios de una pelea. Vexar rugió de dolor y furia, asestando un golpe salvaje con su garra derecha. Carter ya se había ido, habiéndose movido al instante. Tras impactar, reapareció a la izquierda de Vexar, ahora el lado débil del campeón, y volvió a atacar. Esta vez, impactó en un punto de presión en la pierna izquierda de Vexar. El poderoso Cronar se tambaleó. Su pierna izquierda se volvió repentinamente inestable. Por primera vez en 50 años, Vexar se sintió vulnerable en combate. ¿Qué eres?, exigió Vestar, retrocediendo e intentando proteger su lado izquierdo. Carter continuó su lento círculo, con movimientos fluidos y pausados. Soy un depredador que aprendió a usar herramientas, y ahora mismo tú eres la presa. En la sección diplomática, los alienígenas permanecían sentados en un silencio atónito. El anciano diplomático se giró hacia el almirante Morrison con ojos cristalinos y abiertos. ¿Qué clase de guerrero es este? Se mueve como si pudiera ver el futuro. Kate mantuvo la vista fija en Carter, observándolo desmantelar sistemáticamente una leyenda. No ve el futuro. Lo crea. Cada movimiento de Vexar, Carter lo planeó 3 movimientos atrás. Vexar volvió a la carga. La desesperación reemplazó su confianza anterior. Esta vez se desmayó con su garra derecha y golpeó con la izquierda, intentando superar su herida mediante pura agresión. Carter interpretó el desmayo con facilidad, se puso al alcance de Vexar y golpeó el hombro derecho del campeón con precisión quirúrgica. Ahora, ambos brazos de Vexar colgaban inertes a sus costados. El poderoso campeón se tambaleó hacia atrás, sus ojos amarillos abiertos con algo que nunca antes había experimentado. Miedo. La arena se había convertido en una tumba. 50.000 alienígenas observaban en absoluto silencio como su imbatible campeón era desmantelado pieza a pieza por un humano que parecía aburrido de todo el proceso. Carter dejó de dar vueltas y encaró a Vexar directamente. Puedes rendirte ahora. Te dejaré vivir. El orgullo de Vexar se encendió por última vez. Nunca. Soy Vexar el imparable. No me rindo ante la presa. Carter suspiró casi con tristeza. Entonces nunca entendiste contra qué luchabas. Avanzó con el mismo ritmo pausado que había mantenido durante toda la pelea. Vexar intentó patear con sus enormes piernas, pero Carter detuvo el ataque y lo redirigió, enviando al campeón a estrellarse contra la arena. Antes de que Vexar pudiera recuperarse, Carter estaba detrás de él, con una mano colocada justo en la base del cráneo de Cronars. Este es un golpe mortal, dijo Carter en voz baja. Su voz se oía en el repentino silencio. Lo estoy haciendo porque luchaste con honor. Pero entiende esto, nunca tuviste una oportunidad. No desde el momento en que decidiste luchar contra un humano que había dejado de fingir ser civilizado. Carter presionó suavemente y Vexar se desplomó inconsciente. Su sistema nervioso se apagó temporalmente por la presión en grupos nerviosos críticos. La arena permaneció en silencio durante un largo instante. Luego, Carter caminó lentamente hacia la salida, dejando al campeón caído tras él en la arena roja. El silencio en la arena se prolongó como una respiración contenida.
50.000 alienígenas contemplaron la figura inconsciente de Vexar, inmóvil en la arena roja. Su campeón invencible, el terror de 1000 mundos, había sido derrotado por una criatura que consideraban débil. Lo imposible se había hecho realidad, y nadie sabía cómo reaccionar. Ryan Carter caminó lentamente hacia la salida de la arena. Sus pasos eran el único sonido en el inmenso espacio. Se movía con la misma calma y eficiencia que había mostrado durante toda la pelea, como si derrotar a un campeón de 50 años fuera solo un día más de trabajo. La sangre de pequeños cortes en sus manos dejaba diminutas gotas en la arena tras él, la única evidencia de que había estado en combate. El anunciador flotante colgaba inmóvil sobre el suelo de la arena. Su cuerpo, parecido a una medusa, parpadeaba con colores confusos. Por primera vez en su larga trayectoria, no tenía palabras. El guión de este momento nunca se había escrito porque se suponía que era imposible. En la sección diplomática, la almirante Kate Morrison soltó lentamente sus sillas y reposabrazos. Tenía los nudillos blancos por la presión y el corazón le latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. A su alrededor, dignatarios alienígenas permanecían sentados en un silencio atónito, con la mente intentando procesar lo que habían presenciado. El anciano diplomático Ayari se volvió hacia ella con ojos cristalinos que reflejaban conmoción y algo cercano al miedo. Almirante Morrison, ¿cuál es exactamente su especie? Kate mantuvo la voz firme, aunque por dentro sentía la misma conmoción que los demás. Somos humanos. Nada más, nada menos. No, susurró un enorme Tulon, con su aparato respiratorio trabajando a destajo. Eso no fue natural. Ninguna criatura debería ser capaz de predecir movimientos con tanta precisión. Tu guerrero luchó como si pudiera leer la mente de Vexar. La doctora Lisa Chan monitoreó. La arena lanzó sus sensores, sus manos temblando mientras registraba datos. Las constantes vitales del almirante Carter durante el combate fueron increíbles. Su ritmo cardíaco nunca superó los niveles normales de ejercicio. De hecho, sus hormonas del estrés disminuyeron durante el combate. Es como si luchar lo calmara en lugar de excitarlo. El coronel Jaque Martínez miró fijamente el suelo de la arena donde los equipos médicos trabajaban para reanimar a Vexar. Lo vi luchar en Próxima, pero esto era diferente, más controlado, como si hubiera evolucionado desde entonces. En el suelo de la arena, los técnicos médicos Cronar trabajaban frenéticamente sobre su campeón caído. Vexar respiraba, pero permanecía inconsciente. Su sistema nervioso aún se recuperaba del preciso golpe de Carter. El líder del equipo médico, un Cronar más pequeño con intrincadas marcas de armadura, miró al anunciador flotante con evidente confusión. El campeón vive, informó el médico a través de su traductor. Pero su sistema nervioso ha sido incapacitado sistemáticamente. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente dónde golpear para obtener el máximo efecto con el mínimo daño permanente. Este nivel de conocimiento anatómico debería ser imposible para una especie alienígena. El locutor finalmente encontró su voz. Ciudadanos de la galaxia, hemos presenciado algo sin precedentes en los 300 años de historia de esta arena. Vexatar, el imparable, ha sido derrotado. El guerrero humano proclama su victoria, y por derecho de combate, los derechos mineros del sector EIO Kepler ahora pertenecen a la Federación Terrana. Una oleada de sonido recorrió la multitud. No eran vítores ni alcohol, sino algo más primitivo. Susurros de miedo e incertidumbre a medida que las implicaciones comenzaban a asimilarse. Si los humanos pudieron hacerle esto a los Cronar, ¿de qué más serían capaces? Carter llegó a la salida de la arena y se detuvo, volviéndose para mirar a la multitud. Su mirada recorrió los miles de rostros alienígenas que lo observaban. Por un instante, la arena volvió a quedar en completo silencio. Entonces Carter levantó la mano en un simple gesto, tan casual como un vecino saludando a alguien al otro lado de la calle. El gesto fue más aterrador que cualquier rugido de victoria.
Sugirió que derrotar a su mayor campeón había sido tan fácil para el que podía tratarlo como una competencia amistosa. En la sección Cronar de las gradas, los líderes militares se reunieron en una discusión urgente. El general Crestor, mentor de Vexar y arquitecto del dominio de Cronar, habló en ásperos susurros con los oficiales de su Estado Mayor. «Vuelve a reproducir las grabaciones de la pelea», ordenó Crestor. «Quiero que se analice cada movimiento. ¿Cómo predijo ese humano los ataques de Vexar?» Un oficial subalterno activó una pantalla holográfica que mostraba la pelea desde múltiples ángulos. «General, mire esta secuencia. El humano se mueve antes de que Vexar se comprometa con su ataque. Es como si supiera lo que hará el campeón antes de que el campeón lo sepa. Imposible. Ninguna especie tiene ese nivel de predicción de combate. Señor, hay algo más. El análisis por computadora muestra que el humano nunca usó su máxima velocidad o fuerza. Cada movimiento fue calibrado con precisión para lograr el resultado deseado con el mínimo esfuerzo. Estuvo conteniéndose durante toda la pelea. El general Crestor sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Estás diciendo que podría haber ganado incluso más rápido? Señor, el análisis sugiere que podría haber terminado la pelea en los primeros 30 segundos si lo hubiera querido. Lo amplió deliberadamente, posiblemente para estudiar las capacidades de Vexar. Las implicaciones golpearon a Crestor como un golpe físico. El humano no acababa de derrotar a su campeón. Había jugado con él. Lo había utilizado como ejercicio de aprendizaje. Su casualidad fue más insultante de lo que podría haber sido cualquier grito de batalla. Al otro lado de la arena, en la sección diplomática de Ayari, se estaban llevando a cabo conversaciones similares. La embajadora Trellana consultó con sus asesores militares. Sus rasgos cristalinos reflejan una creciente preocupación. Nuestras computadoras de combate no pueden modelar el estilo de lucha del ser humano, informó su estratega jefe. Parece estar basado en principios que no entendemos. Ataca a los sistemas nerviosos más que a las estructuras musculares. Utiliza precisión en lugar de poder. Es un enfoque de combate completamente diferente. ¿Cuáles son las implicaciones para nuestra propia seguridad?, preguntó Trella. Desconocido, embajador. Pero si este ser humano es representativo de las capacidades de su especie, entonces todas las suposiciones militares que hemos hecho sobre el equilibrio de poder galáctico pueden ser erróneas. En la sección Seporite, los observadores insectoides chasqueaban las mandíbulas con patrones rápidos y nerviosos. Sus ojos compuestos habían registrado cada detalle de la pelea y su análisis fue igualmente inquietante. El humano lucha como un cazador, dijo el comandante Sistay a sus subordinados. No como un guerrero que busca gloria o territorio, sino como un depredador que busca comida. Eficientes, pacientes y letales, nuestros guerreros se entrenan para alcanzar el honor y el coraje. Este humano entrenado para matar. Abajo, en la arena, Carter finalmente desapareció en el túnel de salida. La multitud comenzó a agitarse, estallaron conversaciones en docenas de idiomas mientras los extraterrestres intentaban darle sentido a lo que habían presenciado. La ropa de cama. Las computadoras habían fallado, incapaces de procesar probabilidades que se habían calculado como imposibles. La almirante Morrison activó su comunicador. Sargento Carter, preséntese en el transbordador diplomático. Necesitamos partir hacia New Geraisen inmediatamente. La voz de Carter volvió tranquila y firme. En camino, almirante. Misión cumplida. Cuando la multitud comenzó a salir de la arena, la noticia ya se estaba extendiendo por toda la galaxia a través de redes de comunicación más rápidas que la luz. En cuestión de horas, todos los mandos militares importantes sabrían que la humanidad había produjo un guerrero capaz de derrotar al campeón Cronar. En cuestión de días, las agencias de inteligencia en todo el espacio conocido solicitarían toda la información disponible sobre las capacidades de combate humano. Los Borton y Gemini, viejos enemigos de la humanidad desde Próxima Centauri, recibieron la noticia con especial interés.
En sus salas de guerra, los generales estudiaron grabaciones de la lucha y recordaron sus propios encuentros con fuerzas humanas. Los recuerdos no fueron agradables. El general Borach, que había comandado la invasión de Próxima, observó las grabaciones de la arena con creciente inquietud. Este humano lucha como el de Próxima, la misma eficacia, la misma falta de implicación emocional en la violencia. Quizás sea el mismo general humano, sugirió su ayuda. La expresión de Borach se ensombreció. Si la humanidad está produciendo guerreros en masa como este, entonces nuestra evaluación previa de su nivel de amenaza fue peligrosamente inadecuada. Dar nuevas órdenes a todos los comandantes. Se deben evitar los territorios humanos a menos que sea absolutamente necesario. Y si el contacto se vuelve inevitable, se autoriza la fuerza máxima desde el primer momento del enfrentamiento. De vuelta en Nexus Prime, la arena finalmente estaba vacía, excepto por los equipos de limpieza que retiraban los arena manchada con la sangre de Vestar. El campeón Kronar había sido llevado a un centro médico donde los médicos trabajaron para reparar el daño a su sistema nervioso. Se recuperaría, pero su reputación nunca sanaría. En una sala médica privada, Vexar recuperó lentamente el conocimiento. Sus ojos amarillos se abrieron para encontrar al general Crestor sentado al lado de su cama, con la expresión sombría del mayor Kronar. «¿Cómo te sientes, mi alumno?», preguntó Crestor. Vexar intentó sentarse, pero sus extremidades aún temblaban por el daño a los nervios. Como si me hubiera alcanzado un rayo. «General, ¿qué era ese humano? ¿Cómo supo exactamente dónde golpearme?». Siarei se quedó en silencio durante un largo momento. «Creo que acabamos de encontrar algo nuevo en la galaxia. Una especie que ha convertido a la evolución en un arma. El humano no te derrotó a través de una fuerza o velocidad superiores. Te derrotó a través de una comprensión superior del combate como ciencia». «¿Podré luchar de nuevo?», preguntó Vexar. «Físicamente, sí. ¿Pero mentalmente?». Siarei sacudió la cabeza. «Fuiste golpeado por algo que pensabas que era una presa. Eso lo cambia todo. La arena nunca volverá a ser la misma para ti». Vexar cerró los ojos, recordando la expresión tranquila del humano mientras desmantelaba sistemáticamente 50 años de invencibilidad. No estaba luchando por deporte o por honor. ¿Verdad? «No», dijo Krex en voz baja. «Y acabamos de enterarnos de que los humanos ven el resto de la galaxia». Los comandantes militares estudiaron las imágenes, cuadro por cuadro, intentando entender cómo un pequeño humano había hecho que su mayor campeón pareciera indefenso. La respuesta que encontraron los aterrorizó más que cualquier flota invasora. En el puente de New Geraisen, la almirante Kate Morrison leyó los informes que llegaban desde el comando terrestre. Todas las potencias alienígenas importantes se habían puesto en contacto con la Federación Terran pocas horas después de la victoria de Carter. Algunos ofrecieron acuerdos comerciales. Otros solicitaron cooperación militar. Unos pocos exigieron explicaciones sobre las capacidades de combate humanas que la Tierra no estaba dispuesta a dar. La almirante doctora Lisa Chan dijo, levantando la vista de su consola de comunicaciones: «Estamos recibiendo mensajes prioritarios de 12 especies diferentes. Los Ayari quieren establecer relaciones diplomáticas formales de inmediato. Los Tulan ofrecen asociaciones comerciales exclusivas. Los Efritas piden cooperación militar contra sus conflictos fronterizos». El coronel Jaque Martínez revisó los informes de inteligencia militar en su tableta. Se vuelve más interesante. El Vortan Hegemony ha emitido nuevas órdenes permanentes para evitar por completo el espacio humano. El Imperio Kronar ha retirado 3 flotas de batalla de operaciones de expansión y las ha redesplegado en posiciones defensivas alrededor de sus mundos centrales. Kate asintió con gravedad. Ella había esperado esta reacción, pero la velocidad la sorprendió. ¿Qué pasa con el sargento Carter? De vuelta en el criosueño, el Dr. Chan informó que dijo que la misión se había completado y solicitó que lo congelaran nuevamente para transportarlo de regreso a la Tierra.
Los exámenes médicos muestran que no sufrió heridas importantes en la pelea. ¿Dijo algo más sobre la pelea? Martínez hojeó sus notas. Mencionó que Bexar luchó exactamente como se esperaba. Sin sorpresas. Parecía casi decepcionado de que el campeón de Cronar no hubiera presentado un desafío mayor. En Nexus Prime, el panorama político estaba cambiando rápidamente. El escenario que había determinado las estructuras de poder galáctico durante siglos ahora parecía obsoleto. Si los humanos podían producir guerreros capaces de derrotar a cualquier campeón, entonces todo el sistema de resolución de disputas basado en el combate no tenía sentido. En la embajada de Cronar, el general Crestor se reunió con representantes de las otras grandes potencias. La sala estaba tensa, llena de especies que habían sido rivales durante generaciones, pero que ahora enfrentaban una preocupación común. Los humanos habían demostrado capacidades que amenazaban la comprensión que todos tenían del poder militar. Debemos discutir la situación humana, comenzó Krex, su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser temido. Un humano derrotó a nuestro mayor campeón. Necesitamos saber si este individuo fue excepcional o si todos los humanos poseen tales habilidades. El embajador Trilana de Ayari habló con cautela. Nuestra inteligencia sugiere que los humanos han estado involucrados en una guerra constante durante toda su historia evolutiva. A diferencia de nuestra especie, que desarrolló la civilización a través de la cooperación, los humanos parecen haberla desarrollado a través del conflicto. Un asesor militar de Tulan resolló a través de su aparato respiratorio. Nuestro análisis de los registros históricos humanos muestra una innovación militar continua durante miles de años. Han convertido la guerra en una ciencia, desarrollando nuevas tácticas y tecnologías a un ritmo que supera cualquier especie conocida. El comandante Sistai de los Eforitas chasqueó nerviosamente sus mandíbulas. El humano que luchó contra Vestar no mostró ninguna implicación emocional en el combate. Trató la violencia como un problema técnico que debía resolverse de manera eficiente. Esto sugiere un nivel de adaptación psicológica a la guerra sin precedentes. El general Cretor revisó los datos en su tableta. Nuestro análisis psicológico de las grabaciones de las peleas indica que el humano no estaba luchando por gloria, territorio o recursos. Simplemente estaba ejecutando una misión con la misma inversión emocional que uno podría tener al reparar maquinaria. Esto es lo que me preocupa la mayoría, dijo Trellana, y sus rasgos cristalinos reflejaban preocupación. La mayoría de las especies luchan por motivos emocionales. Honor, venganza, territorio, supervivencia. Las emociones se pueden predecir y explotar. Pero si los humanos tratan la guerra como una solución puramente técnica a problemas, entonces nuestras estrategias militares tradicionales se vuelven inútiles. En toda la galaxia se estaban llevando a cabo reuniones similares. La revelación de que los humanos podrían ser guerreros natos estaba obligando a todos los mandos militares a reconsiderar sus evaluaciones estratégicas. Especies que nunca se habían preocupado por la expansión humana de repente solicitaron informes de inteligencia detallados sobre las capacidades militares terrestres en la Tierra. En los búnkeres subterráneos del mando militar, la general Patricia Wells revisó las imágenes de Nexus Prime por enésima vez. Como una de las pocas personas con acceso total a los archivos clasificados del sargento Carter, entendía las implicaciones mejor que la mayoría. Carter actuó exactamente como se predijo. Le dijo a su personal durante una sesión informativa clasificada. Su perfil psicológico indicaba que un trauma extremo había desbloqueado instintos de combate que la mayoría de los humanos mantienen reprimidos. La pelea en la arena confirma que nuestros soldados más dañados podrían ser en realidad nuestras armas más efectivas. Consultado por el coronel Steven Hayes, principal psicólogo militar de la Tierra. Sus notas. General, tenemos otros 47 soldados con perfiles psicológicos similares resultantes de situaciones extremas de combate. Si la actuación de Carter es representativa, es posible que hayamos creado accidentalmente una nueva clase de guerrero. La pregunta es si esto es replicable, dijo Wells.
¿Podemos entrenar soldados para alcanzar el nivel de Carter o requiere el trauma específico que experimentó en Próxima Centauri? Desconocido, general, pero los primeros análisis sugieren que los humanos tienen ventajas evolutivas en la guerra que nunca reconocimos del todo. Nuestro reconocimiento de patrones, pensamiento táctico y adaptación psicológica a la violencia parecen ser muy superiores a los de otras especies conocidas. Mientras tanto, en una estación de investigación militar en el Sistema Solar Exterior, los científicos estudiaron grabaciones de técnicas de combate extraterrestres recopiladas durante décadas de observación. La comparación con la doctrina militar humana fue reveladora e inquietante. El Dr. Robert Kim, jefe del equipo de investigación de xenobiología, presentó sus hallazgos ante una junta militar clasificada. Caballeros, hemos estado abordando esto mal. Supusimos que las civilizaciones más avanzadas naturalmente serían mejores en la guerra, pero la evidencia sugiere lo contrario. Activó pantallas holográficas que mostraban imágenes de combate de varias especies alienígenas. Más galáctico, las civilizaciones se desarrollaron más allá de la necesidad de una guerra constante en las primeras etapas de su evolución. Luchan por objetivos específicos utilizando tácticas establecidas. Tienen reglas, códigos de honor y patrones predecibles. La pantalla cambió a imágenes militares humanas. Los seres humanos, por el contrario, han estado perfeccionando la guerra durante milenios. Desarrollamos la civilización a pesar del conflicto constante, no porque lo evitáramos. Cada innovación militar humana fue probada en combate real contra otros humanos igualmente motivados para sobrevivir. El general Wells se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que nuestra historia de guerras es en realidad una ventaja? Más que una ventaja, general. Nos ha convertido en algo único en la galaxia. Mientras otras especies aprenden a luchar, los humanos aprenden a ganar. Hay una diferencia fundamental. De vuelta en Nexus Prime, las consecuencias políticas de la victoria de Carter continuaron extendiéndose. El Imperio Kronar, que había mantenido la supremacía galáctica mediante el poder militar, se encontró en la posición sin precedentes de buscar alianzas defensivas. Especies que nunca habían sido consideradas amenazas militares estaban repentinamente reevaluando sus relaciones con la humanidad. En sus aposentos privados, Bexar estaba sentado solo. Su enorme cuerpo encorvado grabaciones de su derrota. Sus heridas físicas habían sanado, pero su confianza seguía destrozada. Durante 50 años, había sido la encarnación de la superioridad de Kronar. Ahora era una prueba viviente de que los humanos eran algo que la galaxia nunca antes había encontrado. El general Crestor entró en la cámara con expresión grave. Mi estudiante, se le ha pedido que testifique ante el Consejo Militar Galáctico. Quieren su evaluación de las capacidades de combate humano. Bexar levantó la vista con ojos cansados. ¿Qué puedo decirles que no aparecen en las grabaciones? La lucha humana como si la guerra fuera una ciencia que dominaba. Cada movimiento que hice, él ya lo había anticipado. Cada fuerza que poseía, él había encontrado una manera de contrarrestarla. El Consejo necesita saber si todos los humanos poseen tales habilidades. Bexar permaneció en silencio durante un largo momento. General, durante la pelea, miré a los ojos del humano. Lo que vi allí no fue la emoción de la batalla ni la satisfacción de la victoria. Vi cálculo. Cálculo frío, preciso y eficiente. Si eso es representativo de su especie, entonces no estamos tratando con guerreros. Estamos ante depredadores que han aprendido a utilizar herramientas. 3 meses después, los efectos de la pelea en la arena habían remodelado la política galáctica. Se renegociaron las rutas comerciales. Se reestructuraron las alianzas militares. Varios conflictos menores se resolvieron mediante negociaciones en lugar de combates, ya que las especies se volvieron reacias a arriesgarse a enfrentar la intervención humana. La Federación Terran se encontró en la inesperada posición de ser cortejada por civilizaciones que previamente la habían ignorado.
El programa de expansión colonial de la Tierra recibió la financiación que necesitaba y los derechos mineros del sector Kepler demostraron valer mucho más de lo que nadie había previsto. Pero quizás el cambio más significativo fue el psicológico. La galaxia había aprendido que la humanidad no era una especie más que buscaba su lugar entre las estrellas. Eran algo nuevo y potencialmente peligroso. Evolucionó de un mundo donde solo los más eficaces